Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, queridos padres de familia. Muy bien. Estamos en nuestro curso de CTA. ¿Sí? Soy el profesor Néstor Esteban Mateo Benavides. ¿Sí? Y con en el área de CTA, con nuestro curso de biología, con el tema fotosíntesis dirigida para el cuarto año de secundaria. ¿No? Ustedes, como pueden observar, acá tienen toda la información sobre el proceso de fotosíntesis, ¿no? Listo, y tienen una ficha de aplicación. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo justamente un pequeño bosquejo de lo que es el tema de fotosíntesis, ¿no? Introducción. La fotosíntesis requiere agua y dióxido de carbono. Por ello podríamos pensar que una hoja ideal debería tener un área superficial grande para interceptar mucha luz solar y ser muy porosa, para que el CO2 en abundancia entre en la hoja desde el aire. En el caso de las plantas terrestres, empero, la porosidad al CO2 de las hojas también permite que el agua se evapore fácilmente. La pérdida de agua por las hojas es una causa principal de la tensión para las plantas terrestres y mucha inclusión y mucho y a ver, de nuevo, en esa partecita nomás. La pérdida de agua por las hojas es una causa principal de tensión para las plantas terrestres y puede incluso llegar a ser fatal, ¿no? Entonces, la ausencia de agua, en vez de que pueda facilitar la fotosíntesis, la puede destruir, ¿no? Puede ser fatal para su vida. Muchas plantas han desarrollado hojas que constituyen una especie de acuerdo o término medio en obtener un abasto suficiente de CO2. Tipo de fotosíntesis. Fotosíntesis anoxigénica, ¿sí? Realizada por sulfobacterias púrpuras verdes. No se libera oxígeno. En este caso, la anoxigénica no libera oxígeno porque no interviene el agua, sino el H2S. ¿Cómo se llama ese compuesto químico? Ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico, que es muy letal. Se libera azufre. Y listo. Y en el otro sería la fotosíntesis oxigénica, que es la común en las plantas, en las algas y plantas, ¿no? Realizado por algas y plantas. El oxígeno liberado proviene de la fotólisis del agua, ¿no? ¿Qué fotólisis? Es por medio de la luz catalizar o romper las cadenas o los enlaces. Se puede ser C4 o C3 o C4 o plantas CAM. Ahí tenemos justamente el ciclo de Calvin-Benson-Basage. Tenemos el ciclo de Max-Black y tenemos el ciclo de Calvin-Benson-Basage. Tenemos célula de mesol. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? Fotosíntesis C3. En las plantas C3, una enzima llamada rubisco juega un papel clave en la fotosíntesis. Esta enzima convierte las moléculas de dióxido de carbono en un azúcar de 5 carbonos, comenzando el primer paso en el ciclo de Calvin, que proviene el dióxido de carbono en azúcar, que convierte el dióxido de carbono en azúcar. Estas moléculas de 6 átomos de carbono casi inmediatamente se rompen en moléculas de 3 carbonos, por eso que se llama C3, ¿no? De aquí el nombre C3, por los 3 carbonos. Sin embargo, la rubisco también puede unir al oxígeno en lugar del dióxido de carbono, causando un proceso llamado fotorrespiración, causando un proceso llamado fotorrespiración. Bueno, ya está, lo habíamos leído ya. Cuando se produce la fotorrespiración, la resultante de 2 carbonos compuestos se exporta desde el cloroplasto y son descompuestos. Este proceso consume energía y hace menos eficiente la fotosíntesis de la planta, ¿no? O sea, cuando hay fotorrespiración, ahí es cuando consume menos energía la planta.
Ejemplo de plantas de C3: lapacho, algarrobo, palo borracho, eucaliptus, pino, jacaranga, cebada, las papas y los dientes de león. Fotosíntesis C4. Cuando la fijación del CO2 atmosférico 1C es realizado por el fosfoenolpiruvato, que es el 3C, se llama C4 porque el compuesto formado tiene 4 carbonos y se denomina ácido oxalacético. En las plantas C4, los dos tipos diferentes de células están implicadas en la fotosíntesis. En el primer grupo, las células de las vainas de haz se forman alrededor de las venas de las hojas, mientras que del otro grupo, las células del mesófilo se organizan alrededor de la capa de la envoltura del paquete. El CO2 es capturado en las células mesófilas, donde una enzima llamada PEP, por sus siglas en inglés, carboxilata, añade el CO2 a un compuesto llamado fosfoenolpiruvato, el PEP, ¿no? Para hacer un producto de 4 carbonos. Este producto de 4 carbonos se exporta a las células de la vaina del haz, donde se descompone en CO2. La enzima rubisco entonces toma este CO2 y lo introduce en el ciclo de Calvin, ¿no? A diferencia de rubisco, la PEP carboxilasa tiene poca o ninguna afinidad por el oxígeno, por lo que el proceso de 2 etapas ayuda a minimizar la extensión de la fotorrespiración, al aumentar la concentración de CO2 en las células de la vaina de haz, donde el ciclo de Calvin se lleva a cabo. La etapa inicial de fijación del CO2 y su liberación posterior son denominados ciclos de Haas-Stack. Muy bien. Plantas CAM son metabolismo del ácido crasuláceas, ¿no? Son plantas adaptadas para la vida en las... A ver, vamos a ver. Son plantas adaptadas para la vida en los climas secos, puesto que la incorporación del CO2 solo ocurre en la noche. El CO2 es fijado por el fosfoenolpiruvato, el PEC, ¿no? De 3 carbonos, hasta compuestos de 4 carbonos como el ácido málico que se acumula en la vacuola. En el día los estomas están cerrados, sin embargo se dispone de mucho CO2 para el ciclo de Calvin. Entonces, ¿cómo se obtiene el CO2 durante el día? El ácido málico o malato almacenado es descarboxilizado, ¿no? Y convertido en piruvato. La variación de la acidez de las vacuolas fue descubierta en la especie Bifidus calicinum, así es el nombre un poco raro, ¿no? Que pertenece a la familia de los Crasulaceae y en consecuencia se denomina metabolismo ácido de crasuláceas. CAM. Crasuláceas, es un poco complejo verlo. Son plantas complejas que cumplen esas características especiales. Estas plantas habitan en las regiones áridas y secas, donde el factor limitante de agua, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo que le ofrece una ventaja ecológica, como es el cierre de estomas en el día y su apertura en la noche, ¿no? O sea, son plantas que se encuentran en condiciones climáticas muy extremas, secas, donde el agua es muy escasa. Ejemplo de plantas CAM, el aloe vera, las ananas que es la piña, el Archanea sp, que son las bromelias, las orquídeas y algunas más, ¿no? Fotorrespiración. La enzima que incorpora el CO2 al ribulosa difosfato en el ciclo de Calvin se denomina carboxilasa de
bifosfato de ribulosa. En condiciones de baja concentración el CO2 y la alta concentración de O2, esta enzima se une al O2 y de esta manera cataliza la oxidación del RUPS. Primero a ácido glicólico, luego a CO2 en los peroxisomas. La fotorrespiración ocurre durante los días muy calurosos, soleados y secos, cuando los estomas se cierran para impedir la pérdida de agua y se acumula O2 en el interior de las hojas. En algunos vegetales la fotorrespiración es inhibida por la vía CA. Y ahí justamente tenemos un esquema de toda la fotorrespiración. Y vamos a ver nuestra última parte. ¿Sí? Respiración celular. Importancia. Es la fuente de CO2 natural necesario para el proceso fotosintético. Es un proceso que permite la transformación de la energía química en energía mecánica. Número 2. ¿Sí? Convierte la energía química en energía mecánica y produce el CO2 natural. Acuérdense de eso. Definición. Es un proceso catabólico de tipo exergónico donde la energía química de enlace es transformada en energía mecánica o calorífica. Tipos. Hay dos tipos, respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica ocurre en organismos como las bacterias y hongos del grupo de las levaduras. Ubicación se encuentra en el citosol celular. Glucólisis. La glucólisis es una secuencia compleja de reacciones que se efectúan en el citosol de una célula, mediante las cuales una célula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido piruvato, ¿no? Este desdoblamiento produce una pequeña ganancia de energía de dos moléculas de ATP y dos moléculas transportadoras de electrones. Sería el hidrogeniones, ¿no? El NACH2, ¿no? NACH2. La glucólisis en forma energética corresponde a tres procesos secuenciales: activación, oxidación y fosforilación, hasta convertirse en ácido pirúvico. En las activaciones de la glucosa en una molécula ocurren en dos reacciones de catalización enzimáticas. Cada una de ellas utiliza energía de ATP. Esa es la clave. En este ciclo de la glucólisis siempre se libera o siempre se obtiene ATP, ¿no? Esas reacciones convierten a una molécula relativamente estable de glucosa en una molécula muy reactiva de fructosa, ¿no? Es el almidón, ¿no? 1,6 difosfato, FDP, formado el FDP, le cuesta a la célula 2 ATP. O sea, necesita 2 ATP como si fueran una especie de batería. Pero su consumo inicial de energía es necesario para producir mucho mayor energía al final. Otro proceso es la transformación de PEGAL hacia el ácido pirúvico. Dos electrones de alta energía y un hidrogenón se agregan al transportador de electrones vacío NADH+, para formar el transportador energizado NADH2. Se produce dos moléculas PEGAL por cada molécula de glucosa, de tal manera que se conforman dos transportadores NADH2. En los pasos para producir energía de dos moléculas PEGAL pasa una serie de reacciones que terminan por producir dos moléculas de ácido pirúvico. Cada una a partir del PEGAL. Dos de estas reacciones están asociadas a la síntesis del ATP, o sea, formación de ATP, generando moléculas de ATP por cada PEGAL, ¿sí? Para un total de 4 ATP, debido a que se utilizaron dos moléculas de ATP para la activación de la glucosa en el primer proceso. Hay una ganancia, ¿sí? Hay una ganancia neta de solo 2 ATP por cada molécula de glucosa. Muy bien, ya les expliqué un poco la glucólisis. La glucólisis es un poco compleja, pero el objetivo es de que siempre se van a formar 4 ATPs, ¿sí? Se van a romper bastantes cadenas y se van a formar 4 ATPs. 2 se gastan ¿para qué? Para el proceso, que es la energía almacenada.
Acuérdense de eso. Muy bien, ustedes van a leer la siguiente parte, ¿sí? Y acá justamente les dejo la ficha de aplicación para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? Se le va a entregar este PDF, ¿sí? Con toda la información para que puedan leer también ustedes, puedan resolver esa ficha de aplicación que tienen hasta el próximo jueves para entregarlo, ¿sí? Hasta el próximo jueves, claro, sí está bien, hasta el próximo jueves lo pueden entregar, ¿sí? Hasta el próximo jueves, porque se les ha dado plazo hasta esa fecha, y la ficha de repaso también se les va a entregar con respecto a ese curso, aunque ya se les entregó, ¿sí, muchachos? Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase, nos vemos, cuídense, chao. Y por favor lean para que puedan responder correctamente eso. Eso no es difícil, sino que las palabras confunden un poco, nada más. Cuídense, chao.